Ted Crawford, un ingeniero aeronáutico rico y talentoso, descubre que su esposa, Jennifer, está teniendo una aventura con otra persona. Esto provoca que Crawford le dispare en su propia casa, hiriéndola gravemente. Lo hace y no huye, simplemente espera. Entre los policías que llegan a la escena del crimen se encuentra el detective experto en casos de negociación de secuestros, Rob Nonelli, que es el único oficial a quien le estaba permitida la entrada a la casa. Sorprendentemente, Crawford le confiesa rápidamente y de manera espontánea el haber disparado a su esposa, confesión que más tarde reproducirá por escrito en la comisaría de policía. Inmediatamente después de su confesión oral en el lugar de los hechos, Nonelli mira con detenimiento a la víctima y observa que la mujer que yace en el suelo es Jennifer, su amante. Aunque el disparo de Jennifer se hizo a quemarropa, Nonelli se da cuenta de que no está muerta. Crawford es arrestado inmediatamente y acusado de intento de homicidio después de confesar. Willie Bichun, un exitoso fiscal de distrito, está a punto de finalizar su última semana de trabajo en la fiscalía. Gracias a su reputación de no haber perdido nunca un caso, ha conseguido un empleo en Button Sims, un prestigioso despacho de abogados. Aunque tiene un pie fuera del despacho del fiscal de distrito, Bichun tiene que lidiar todavía con un caso más antes de comenzar su nueva vida. El caso Crawford. Parece que este caso no va a presentar problemas, ya que además de que el acusado renuncia a ser defendido por un abogado y decide representarse y defenderse por sí mismo, la policía tiene el arma homicida y una confesión firmada por el acusado, por lo que teniendo pruebas incriminatorias claras, la condena parece estar garantizada. Sin embargo, en el juicio las cosas no salen tan bien. Por muy difícil que parezca, el arma de Crawford resulta no ser aquella con la que se disparó a Jennifer, es decir, que la pistola de Crawford no fue utilizada para matar a su esposa, ya que nunca había sido disparada, y no se corresponde con los casquillos de bala en la escena del crimen, y además, cuando se descubre que Rob Nonelli mantenía relaciones con la víctima, la esposa del acusado, el juez declara inadmisible su confesión. Willie Bichun se queda sin pruebas que permitan sostener la acusación. Ante esta situación, Crawford presenta en el acto del juicio una moción de fallo de absolución por entender que las pruebas que tienen frente a él son insuficientes para lograr su condena. El juez acepta la moción de fallo de absolución y Ted Crawford queda en libertad. Frustrado, Nonelli se suicida con su propia arma al salir de la sala de audiencias. Tras ello, Crawford, que es el representante legal de su mujer, decide pedir autorización para poder desconectar la máquina que la mantiene con vida. Tras concederle tal autorización, Ted ordena al personal del hospital que desconecte la máquina, consecuencia de lo cual su esposa fallece. Willie Bichun, que está convencido de que fue Crawford quien disparó a su esposa, se niega a admitir que él mismo ha dejado que un asesino no sea condenado. Aun sabiendo que no se puede juzgar a la misma persona dos veces por el mismo delito, con su intelecto y estrategia, logrará la apertura de un nuevo proceso frente a Crawford. Willie se da cuenta de que la pistola recuperada en la escena del crimen no era la real, ya que el arma en investigación pertenece al agente Nonelli. Ya que Ted intercambió las pistolas en el hotel, en donde los amantes frecuentaban, cuando ambos se encontraban fuera de la habitación. Así es como Crawford la cambió por la suya, ya que son la misma. El arma con la que disparó a su esposa fue cambiada nuevamente cuando Rob llegó a su casa y se distrajo con el cuerpo en el suelo de su amante. También fue la misma arma con la que Nonelli se suicidó. Rob tenía la única pieza de evidencia junto a él siempre durante el juicio a Ted. Ted, desafiante, cree que no puede ser acusado nuevamente, habla alegremente sobre cómo asesinó a su esposa y quedó en libertad. Pero Willie le hace saber que será nuevamente detenido. No por los cargos de los que fue absuelto, sino que tiene nueva evidencia, una en la que no le será fácil escaparse. Ted Crawford desconectó a su esposa, por lo que la mató, y será acusado de asesinato en primer grado. Finalmente, el fiscal Bichun logra un nuevo juicio en contra de Crawford, ahora representado por un equipo de abogados. Al parecer esta vez, ni el dinero de Ted podrá salvarlo.